ず取り立ててやるからな。取り立てるからな。残旋回飛び地がだ。もうおしまいだな。ノロマのふぬけ、お前は存在する意味がねえな。Gyutaro fue uno de los principales antagonistas del arco del distrito de entretenimiento de Kimetsu no Yaiba. Era un demonio afiliado a las 12 lunas demoníacas, que ocupaba el puesto principal de Luna Superior 6, cargo que compartía con su hermana menor, Daki. Hace más de un siglo, Gyutaro era un niño humano que trabajaba como cobrador de deudas en el río Rasomon de Yoshiwara, la clase más baja en el distrito de entretenimiento, antes de que él y Daki fueran convertidos personalmente en demonios por Douma, quien era la Luna Superior 6 en ese momento. Gyutaro nació en la pobreza dentro de la clase más baja del barrio rojo. Su madre a menudo lo golpeaba e intentaba matarlo, ya que no podía darse el lujo de alimentarlo. A lo largo de su infancia, fue llenado con insultos y agresiones contra él por su apariencia, voz y falta de higiene de los otros residentes del distrito, al punto que el alimento de Gyutaro eran solo insectos o serpientes que él cazaba con una hoz que un cliente había olvidado, siendo el único juguete que alguna vez tuvo en su vida. Cuando nació su hermana Ume, la vida de Gyutaro tuvo un gran cambio y un brillo de esperanza. Ume ganó orgullo por su belleza, siendo Gyutaro quien crió a su hermana, debido a la inestabilidad mental de su madre, hasta que terminó muriendo de sífilis, razón por la cual Gyutaro comenzó a trabajar como coleccionista dentro del distrito, sintiéndose orgulloso de su fealdad y de tener una hermana más que hermosa. Debido a que Gyutaro nunca recibió un nombre por parte de su madre a causa de su descuido, él mismo decidió darse uno, proveniendo de su trabajo. La palabra Yu se refiere a los administradores, que atraerían a los clientes para que ingresen al distrito de entretenimiento y recolectan dinero. Después de trabajar como Yu, tomó la palabra y la usó para nombrarse a sí mismo como Gyutaro, siendo Taro una terminación común para los nombres masculinos. Sin embargo, la felicidad de los hermanos no duraría para siempre. A los 13 años Ume comenzó a trabajar oficialmente para un burdel y mientras Gyutaro regresaba a su casa del trabajo descubrió a Ume quemada viva y dejada morir en una zanja por haber apuñalado el ojo de un samurái con una horquilla. Saltó a la zanja y comenzó a entrar en pánico, histéricamente, y exigió entre lágrimas que su hermana volviera a la normalidad mientras acunaba su cuerpo. Mientras abraza a su hermana moribunda, el mismo samurái cuyo ojo fue apuñado por su hermana, se escabulle detrás de Gyutaro y le corta la espalda en un intento de matarlo. Luego escuchó al samurái hablar con el gerente del burdel, que se reveló que fue quien pidió que mataran a Gyutaro. Sin embargo, antes de que el samurái pueda acabar con él, se las arregla para saltar de la zanja y matar tanto al gerente como al samurái usando solo su hoz. A pesar de estar herido, Gyutaro llevó el cuerpo moribundo de su hermana Ume por todo el distrito en busca de ayuda, pero nadie quiso ayudarlo sin importar a dónde fueran. Cuando se desplomó en la nieve, debido al agotamiento con su hermana en sus brazos y los dos hermanos cerca de la muerte. Para su buena o mala suerte, fueron encontrados con el entonces rango superior 6 Douma, que había tropezado con el hermano mientras cazaba por los distritos de la luz roja para devorar a las jóvenes de la zona. Luego se ofreció a ayudarlos convirtiéndolos en demonios, debido a que era un buen tipo, y comenzó a darles unas gotas de su sangre para iniciar sus transformaciones mientras Gyutaro sonreía con malicia a la vez que era convertido en demonio. Luego Douma los retó alegremente a ser lo suficientemente poderosos como para ser elegidos por ese hombre y unirse a las 12 lunas demoníacas. Como demonios, Gyutaro y su hermana, ahora conocida como Daki, continuaron residiendo en el barrio rojo, en donde continuaron aterrorizando y deleitándose con sus habitantes. Los hermanos aparentemente desarrollaron el sabor de comer solo de los mejores y más finos distritos, geisas y oirán más bellas del distrito. Después de un número desconocido de años, los hermanos fueron notados y reconocidos por ese hombre y se les otorgó el rango superior 6 en las 12 lunas demoníacas, gracias al favoritismo que Muzan poseía sobre Gyutaro, ya que valoraba mucho su circunstancia y su personalidad codiciosa, le permitió a Gyutaro compartir su posición con su hermana menor Daki. En algún momento a lo largo de su larga vida como demonio, Gyutaro mató y comió con éxito al menos 13 pilares del cuerpo de cazadores de demonios, mientras que su hermana mató y comió 7.
Como humano, Gyutaro tenía rasgos faciales similares a los de un demonio, en particular los patrones de tinta en su rostro, también poseía la misma extraña anatomía retorcida y cabello que tenía cuando se convirtió en un demonio. Sus ojos estaban notablemente inyectados en sangre, de un color azul pálido, con venas visibles que recubrían su esclerótica, le faltaban dientes irregulares que parecían volver a crecer y volverse más afilados, se le vio usando un kimono sucio y andrajoso cuando era un niño, pero después de que nació Ume y comenzó a trabajar para un burdel como su cobrador, su ropa cambió a un kimono de manga corta y rayas anchas con una tela notablemente más limpia y firme. Como demonio, Gyutaro era un hombre alto de complexión bastante musculosa, con una tez grisácea pálida con puntos negros. Su anatomía era bastante extraña ya que la parte superior del torso, los brazos y las piernas eran extremadamente musculosos, mientras que su cintura era increíblemente delgada y su pelvis sobresalía en un ángulo poco natural. Poseía ojos delgados, verdes y rojos, su esclerótica de color naranja brillante, que estaban inclinados drásticamente hacia abajo a los lados. El kanji de luna superior 6 se encontraba tallado a través de ellos. Tenía el cabello rebelde recogido en una coleta, la parte superior era de color negro, mientras que en la inferior de un verde más brillante desgastado con un estilo desordenado con flequillos desiguales y varios ahogues. Gyutaro no vestía camisa, solo lucía un par de pantalones azules holgados y 7 piezas de tela roja con bordes negros, rodeando la tela estampada para decorar su cuerpo, una grande alrededor de su cuello y 3 más pequeñas alrededor de cada brazo. Su cuerpo y rostro tienen marcas notables similares a la tinta en forma de puntos negros en su cuerpo y un patrón similar al agua que fluye en su rostro. Se ha descrito a Gyutaro como una persona muy fea. Un hecho destacado fue que permaneció descalzo tanto en su vida como humano y como demonio. Como curiosidad, se dio a entender que la madre de Gyutaro murió de sífilis. Era probable que Gyutaro sufriera sífilis congénita, que ocurre cuando una madre estaba embarazada mientras estaba infectada. Eso explicaría la apariencia fea de Gyutaro, ya que los síntomas incluyen estructuras esqueléticas deformadas, dientes torcidos, encías inflamadas y manchas causadas por erupciones. Gyutaro era cruel, despiadado, mezquino y envidioso de cualquier persona bendecida con una vida mejor que la suya, debido a una vida de pobreza casi constante y las duras tragedias que experimentó como ser humano, sentimientos negativos que fueron creciendo como demonio. Desarrolló el hábito de elogiar sarcásticamente los mejores rasgos de una persona y luego tratar de matarlos vengativamente después, como lo hizo con el samurái que intentó matarlo Itengen Uzui. Debido a las dificultades que enfrentó como humano, Gyutaro logró la creencia personal de que estaba justificado quitarles a aquellos que tenían una vida mejor que la que él tenía como humano. Un hábito que se desarrolló a partir de esta creencia fue la inclinación a hacerse daño a sí mismo cada vez que estaba enojado, frustrado o celoso, como se ve cuando se rasca lo suficientemente fuerte como para abrirse heridas profundas en su propia carne cuando se pone celoso de Uzui, debido a su atractivo físico ya que este comenta estar casado con 3 esposas. También parecía poseer una alta tolerancia al dolor y nunca mostró signos de dolor por sus heridas autoinfligidas. Habiendo vivido más de 100 años y luchado contra muchos cazadores y pilares, Gyutaro se volvió arrogante y orgulloso en el combate, desarrollando el hábito de subestimar a sus oponentes y menospreciarlos como inferiores a él, como lo hizo con el equipo de cazadores enviado para matarlos, haciendo que su hermana luche y se ocupe de ellos primero en lugar de matarlos él mismo. También ha demostrado ser intensamente sádico, deleitándose con la derrota de los cazadores, hiriéndolos horriblemente y atormentando al indefenso Tanjiro para su propio disfrute. Irónicamente, Gyutaro solía insultar a los cazadores con los mismos insultos que solían dedicarle a él cuando era humano. Gyutaro gustaba burlarse de sus oponentes, como se vio con Tanjiro que en vez de matarlo rápidamente, prefirió burlarse de él torturándolo físicamente y provocarlo de que le corte su cabeza, al punto de proponerle que se vuelva un demonio para que proteja a Nezuko o lo mataría. A pesar de sus rasgos negativos, Gyutaro poseía un amor genuino y fuerte por su hermana menor Ume. Habiéndola criado él mismo debido a la inestabilidad mental y la muerte de su madre, este amor familiar era tan fuerte que, incluso después de convertirse en un demonio y casi olvidar su vida como humano, aún conservaba un apego considerable por ella. Debido a esto, ocasionalmente la mimaba y le permitía hacer lo que quisiera, incluso si sus acciones iban en contra de sus mejores intereses.
Cuando se expuso por primera vez, atendió con ternura los llantos y las heridas de su hermana, elogiando sus esfuerzos e insultando su falta de inteligencia, enfureciéndose cuando Uzui le dio una patada a Daki y apuñalando a Inosuke en el corazón cuando el cazador decapitó a su hermana. Sin embargo, su amor por ella no le impide gritar e insultarla por frustración. Tras su muerte y pensamientos finales, Gyutaro no se arrepintió de las elecciones que hizo a lo largo de su vida, especialmente su elección de convertirse voluntariamente en un demonio, sus acciones posteriores de matar y comerse a cientos de personas durante cientos de años, mostrando cuán misántropo y amargo se había convertido debido a sus terribles y duras circunstancias como humano. Sin embargo, más tarde reconoció que el único arrepentimiento verdadero que tiene en su vida era su hermana, Ume, mostrando que en el fondo, Gyutaro lamentaba que su influencia negativa a través de la forma en que la crió fuera la causa de que se convirtiera en una persona egoísta. Durante sus últimos momentos, Gyutaro se preguntó si ella podría haber experimentado muchas otras cosas maravillosas y vivido muchas vidas diferentes sin tener que caminar por el camino de convertirse en un demonio si él no estuviera en su vida. Él realmente deseaba que ella naciera y fuera criada por alguien que no fuera él, cargando completamente con la culpa de todas sus acciones deplorables y demostrando cuánto la ama. En la muerte, se demostró que Gyutaro se preocupaba por los mejores intereses de Ume al decirle que fuera en la dirección opuesta donde la luz era mejor, demostrando que deseaba que Daki tuviera un nuevo comienzo en una nueva vida, sin que él fuera una mala influencia para ella. El amor de Gyutaro por su hermana Ume era tan fuerte, que decidió cumplir su promesa de estar con ella por siempre, incluso si eso significa ir juntos al infierno. Mientras Daki es decapitada por Zenitsu e Inosuke, Gyutaro es decapitado por los ya moribundos Uzui y Tanjiro, quien apoyado por su marca de cazador, termina por ejecutar a Gyutaro, a la vez que su cabeza rueda quedando frente a la de su hermana. Aún con su cabeza decapitada, Gyutaro activa desde su cuerpo su arte demoníaco barras circulares giratorias. Hoz de sangre voladora, lo cual alarma a Uzui y le grita a todos que escapan mientras el arte demoníaco termina por destruir gran parte del Distrito Rojo, pero es anulada por el arte demoníaco de Nezuko, salvando a Tanjiro y los demás. En sus últimos momentos de vida, Gyutaro le grita a Daki que es una inútil y la culpable de todo lo malo que le ha pasado, que de no ser por ella, él habría tenido una vida diferente, a lo cual llega Tanjiro y le tapa la boca, mientras le dice que debido a sus crímenes, nadie los perdonará y solo se tienen el uno al otro. Daki comienza a llorar mientras se desintegra y Gyutaro grita Ume, recordando que Daki no era su nombre real, así como que su nombre Ume vino a causa de la enfermedad de su madre. Comienza a recordar su vida humana, las desgracias que tuvo que vivir, como todo cambió con el nacimiento de su hermana y el día en que fueron convertidos en demonios por Douma. Ya en el limbo, Gyutaro con furia dice no arrepentirse de las elecciones que hizo a lo largo de su vida, especialmente su elección de convertirse en demonio, al no soportar la idea de que exista gente con una vida mejor que la suya. Sin embargo, reconoció que el único arrepentimiento que tiene en su vida era su hermana, Ume, pues su influencia negativa a través de la forma en que la crió fuera la causa de que se convirtiera en una persona egoísta, tanto por él como la devoción ciega que Daki poseía por Muzan. Durante sus últimos momentos, Gyutaro se preguntó si ella podría haber experimentado cosas maravillosas y vivido muchas vidas diferentes sin tener que ir por el camino de convertirse en un demonio. Gyutaro cargando completamente con la culpa de todas sus acciones deplorables y demostrando cuánto la ama, al decirle que fuera en la dirección opuesta donde la luz era mejor y que ya no son hermanos. Daki se niega a dejar ir a su hermano, recordándole la promesa que le hizo de que mientras estén juntos, serían más fuertes, por lo cual Gyutaro decide tomar a su hermana en brazos para entrar juntos al infierno, mientras las cenizas de Gyutaro se desvanecen en las manos de los hermanos Kamado, siendo esta la muerte de ambos ocupantes de la Luna Superior 6. La muerte de Gyutaro y Daki fue un impacto para los cazadores y en especial a Muzan, quien decidió llamar a sus lunas superiores, argumentando que Gyutaro habría derrotado a los cazadores, de haber peleado solo desde el principio y que Daki lo retenía, mientras Douma menciona haber sido quien presentó a Gyutaro y merece un castigo por eso. Como
Como el verdadero ocupante del rango de Luna Superior 6, Gyutaro era un demonio extremadamente poderoso con más de un siglo de experiencia en combate, habiendo matado a 15 pilares en el pasado y siendo quien superaba en poder a las lunas inferiores, en especial a Ruienmu, las dos inferiores más poderosas que anteriormente lograron poner en aprietos a Tanjiro. Sus inmensas habilidades y destrezas fueron evidentes ya que poseía los medios para combatir fácilmente tanto a Tengen Uzui, el pilar del sonido, como a Tanjiro Kamado, un talentoso cazador demonio que ha luchado contra demonios de rango inferior en el pasado, eventualmente abrumarlos en la batalla. Incluso cuando la batalla se volvió a favor de los cazadores, Gyutaro y Daki rápidamente lograron tomar el control de la situación y abrumarlos. Otro testimonio de su poder fue el hecho de que, a pesar de haber muerto en la batalla, Gyutaro aún era capaz de herir y mutilar gravemente a Tengen, Tanjiro e Inosuke y probablemente los habría matado si no fuera por el arte demoníaco de sangre único de Nezuko y si no fuera por su propia arrogancia sacando lo mejor de él, probablemente los habría engañado y matado a todos él mismo, como Muzan Kibutsuli declaró más tarde. Incluso cuando era un niño sin entrenamiento de combate, Gyutaro logró derrotar a un espadachín adulto por sí mismo. Pese a esto, su nivel de poder no debería compararse con el de Gyoko y Hantengu, los dos rangos superiores a él, pues como lo había dicho Muzan, si él hubiera enfrentado solo a los cazadores y Shindaki hubiera ganado, pero que en ningún momento mencionó que tenía un poder mayor al rango superior 6, haciendo a Gyutaro la segunda sexta superior más poderosa existente, siendo superado por Douma el anterior ocupante del rango superior 6, pero siendo más poderoso que su hermana Daki y mucho más poderoso que Kaigaku, la futura luna superior 6. Separación del núcleo. Gyutaro poseía la capacidad de separar completamente su núcleo de su propio cuerpo, aparentemente tomando la forma de su ojo derecho que luego implanta en la frente de su hermana Daki, que luego mejora y fortalece todas las habilidades de su hermana y potenciarlas. A través de esto, Gyutaro también desarrolló una conexión psíquica con ella, lo que le permitió ver, escuchar y sentir todo lo que hace e incluso poseer y tomar el control de su cuerpo para coordinar mejor sus ataques. Inmunidad a la decapitación. Además, al separar su núcleo de su cuerpo, Gyutaro era inmune a la decapitación por espadas Nichirin. Esto asegura efectivamente que tanto él como su hermana no pueden ser asesinados a menos que ambas cabezas sean cortadas simultáneamente. Percepción extrasensorial. A través de su conexión psíquica con Daki, Gyutaro también puede sentir todo lo que la rodea, lo que les permite coordinar sus ataques. Esto se demostró cuando Gyutaro actuó según la información que le dio por puro instinto y maniobró perfectamente sus ataques y acciones mientras estaba en batalla, como se vio durante su batalla contra Tengen, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, donde coordinó perfectamente sus ataques con los de Daki para lanzar varios ataques simultáneos a los cuatro oponentes a pesar de que ambos lucharon en lugares separados y se enfrentaron a dos pares de oponentes completamente diferentes, manipulando las acciones de su hermana y controlando sus fajas para atacar en conjunto con su sangre corta para crear poderosos combos de ataque sorpresa. Biología compartida. Gyutaro y Daki poseían un rasgo bastante anormal que no se ve en la mayoría de los demonios. A pesar de que los hermanos son dos personas diferentes, los dos tienen esencialmente un solo cuerpo. Esto se puede ver con la forma en que Gyutaro normalmente permanece oculto dentro de Daki sin alterar su masa física en lo más mínimo. Aunque Gyutaro estuvo inactivo la mayor parte del tiempo, aún era más poderoso que su hermana, que era una depredadora activa. Esto implica que los humanos consumidos por Daki también sirven como nutrición para Gyutaro, lo que les permite a los dos fortalecerse al mismo tiempo. Gyutaro también tiene control sobre su hermana, siendo capaz no solo de volver a unirle la cabeza, sino también de curarle el tejido quemado cuando estaba bajo angustia emocional. Manipulación de la carne. Como todos los demonios, Gyutaro poseía la capacidad de manipular su propia carne hasta cierto punto, principalmente usa esta habilidad para moldear su carne en un par de guadañas extremadamente afiladas que puede controlar telequinéticamente. Esto también fue evidente ya que Gyutaro pudo fusionar su cuerpo con el de Daki y luego logró invadir e infectar las espadas de Tengen y Tanjiro con la carne de sus guadañas para evitar que sacaran sus espadas, manteniéndolas efectivamente en su lugar. También mostró la capacidad de torcer su cuello hacia atrás. Arma demoníaca. Guadañas de carne y sangre. Gyutaro posee un par de guadañas creadas con su propia carne y sangre, teniendo un exterior carnoso y de un color rojo sangre, sirviendo como sus principales herramientas en combate, siendo extremadamente duraderas y afiladas, pudiendo cortar fácilmente la carne y bloquear los ataques de las espadas Nichirin con facilidad.
Gyutaro mostró brevemente la capacidad de mover sus guadañas telequinéticamente, haciéndolas volar hacia Uzui como si fuesen un boomerang y regresando hacia sus manos. Cuando era niño, Gyutaro poseía una guadaña de aspecto similar que alguien dejó y probablemente fue su principal fuente de inspiración para usar un par de guadañas como demonio. Durabilidad inmensa. Gyutaro poseía un cuerpo increíblemente duradero, esto se demostró cuando Tengen y Tanjiro usaron sus espadas Nichirin para atacar el kama de Gyutaro hecho de su propia carne, pero fue en vano ya que ni siquiera pudieron cortarlo. Cuando Tanjiro aterrizó un ataque sorpresa en el cuello de Gyutaro, su espada no logró hacer mella en el cuerpo del rango superior. Tanjiro solo logró cortar la cabeza de Gyutaro cuando invocó 100 veces la fuerza de su cuerpo, lo que despertó su marca de cazador en el proceso, para cortar con éxito su cuello. Regeneración inmensa. Como miembro de los rangos superiores, los poderes regenerativos de Gyutaro eran extremadamente potentes, con su inmensa velocidad de recuperación, podía curar instantáneamente los rasguños que se había infligido a sí mismo en cuestión de segundos. Más impresionante aún, podría regenerarse a partir de los daños que le infligieron las perlas explosivas de Tengen que poseen suficiente fuerza explosiva para dañar los cuerpos de los demonios de rango superior, incluso cuando fue golpeado con un kunai que estaba cubierto con extracto de glicinia que podía paralizar a un demonio ordinario durante medio día y sellar los movimientos de los demonios de rango inferior, e incluso cuando sus piernas fueron cortadas Gyutaro logró regenerarse al instante. Inmensa velocidad y reflejos. A pesar de su apariencia frágil y delgada, como un demonio de rango superior, Gyutaro ha asimilado una concentración extremadamente alta de la sangre de Muzan Kibutsuji que ha mejorado enormemente su propia velocidad y reflejos a niveles que pueden superar a un pilar. Como se ve con la mayoría de los demonios, Gyutaro también puede usar ráfagas de velocidad tan rápido que parece teletransportarse, al punto que Tanjiro a duras penas logró esquivar un ataque suyo. También podía seguir el ritmo de los movimientos vertiginosos de Tengen, el pilar con la velocidad de carrera más rápida de todos sus compañeros, a veces moviéndose lo suficientemente rápido como para evadir sus reflejos y lanzarle golpes antes de que pudiera reaccionar. Gyutaro también fue lo suficientemente rápido como para bloquear una andanada de kunais rápidos. Fuerza inmensa. Gyutaro poseía una fuerza física increíble, pudiendo chocar de frente con Tengen Uzui, un pilar que poseía una estructura muy grande y musculosa. También pudo romper 2 dedos de Tanjiro sin mucho esfuerzo, enviarlo volando hacia un edificio a altas velocidades y hacer que Tanjiro tosiera sangre con una sola patada en el estómago. Generación de veneno. Gyutaro poseía la capacidad de generar veneno extremadamente letal, que usa para cubrir sus hoces de sangre. El veneno era lo suficientemente fuerte como para matar casi instantáneamente a alguien que lo infligiera, y aquellos que no lo hicieran se debilitarían gravemente y podrían quedar incapaces de luchar. Incluso Tengen, que ha desarrollado una alta tolerancia al veneno a partir de su entrenamiento shinobi, se vio muy debilitado por el veneno de Gyutaro hasta el punto de que tuvo que detener su corazón a la fuerza para evitar que se propagara aún más. El veneno tuvo efectos mucho peores en Tanjiro e Inosuke, a pesar de que este último tenía una forma de resistencia natural al veneno. Tanjiro quedó incapacitado casi de inmediato cuando fue infligido por el veneno de Gyutaro momentos después de ser apuñalado, mientras que Inosuke quedó en un estado cercano a la muerte después de un tiempo. Intelecto táctico. Gyutaro mostró una increíble previsión e inteligencia táctica. Pudo usar la información que reunió de Daki para coordinar sus ataques contra sus oponentes. Gyutaro también pudo usar tácticamente su arte demoníaco para crear ataques ineludibles. Después de ver a Inatsuru disparar una andanada de kunai, Gyutaro supuso correctamente que montar un ataque que normalmente sería fácilmente mitigado por su regeneración tenía un motivo subyacente y eligió desviar el ataque en lugar de enfrentarlo. También se demostró que usa su habilidad de manipulación de la carne de manera creativa, como atrapar las armas de Uzui y Tanjiro en la carne de sus guadañas para evitar que se movieran. Por último, Gyutaro descubrió la estrategia de Tanjiro, que consistía en disfrazar el aroma del kunai adornado con glicinias con una bolsa de incienso de prostituta para atacarlo por sorpresa. Resistencia ilimitadas. Como todos los demonios, Gyutaro poseía una cantidad infinita de resistencia, pudo entablar combate con Tengen y Tanjiro durante toda la batalla
batalla sin mostrar signos de fatiga o esfuerzo. Gyutaro también mostró una inmensa resistencia al dolor cuando se rascaba constantemente, torcía su propio cuello hacia atrás para bloquear el ataque de la espada de Tengen, cuando le cortaron ambas piernas y cuando Tanjiro le dio un cabezazo, incluso antes de convertirse en un demonio, cuando Gyutaro fue cortado por la espalda con una katana, aún conservaba la fuerza y la resistencia suficientes para tomar represalias contra su posible asesino y llevar el cuerpo de Ume por todo el distrito para encontrar ayuda. Estilo de lucha. Manejo de guadañas. Gyutaro ha demostrado maestría en el combate con sus guadañas de carne y empuñadura doble. Como un demonio de rango superior, ha vivido durante más de un siglo y ha refinado su habilidad hasta el punto de que puede superar a los pilares. Incluso antes de convertirse en un demonio, Gyutaro ha demostrado ser apto para utilizar su guadaña con violencia, matando fácilmente a una mujer y luego cortando la cabeza de un espadachín adulto en dos cuando estaba enfurecido y herido. Con sus habilidades demoníacas, incluso puede controlar y mover su guadaña de carne telequinéticamente, que Gyutaro usó para hacerlos volar hacia él como un boomerang. Como señalaron Tengen e Inosuke, el estilo de lucha de Gyutaro era comparable al de una mantis religiosa. El estilo de combate de Gyutaro parece girar en torno al objetivo de perforar el cuello de su oponente con la punta de su guadaña. Como miembro de las 12 lunas demoníacas y el verdadero ocupante del puesto de luna superior 6, Gyutaro era capaz de hacer uso de la técnica de sangre demoníaca y desarrolló una habilidad que le permitía crear guadañas de sangre envueltas en veneno. Gyutaro puede usar tácticamente su arte demoníaco para crear ataques ineludibles, ataques que pueden abrumar a Tengen y detener los esfuerzos combinados de Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Además, los cortes de sangre de Gyutaro parecen ser extremadamente mortales, ya que Inosuke notó que un solo rasguño sería suficiente para matarlo. La sangre que manipuló también demostró ser bastante duradera, ya que Tanjiro dedujo que su espada se rompería si tomaba la técnica de frente sin desviarla. Además, Gyutaro puede crear un escudo de sangre en forma de cúpula, que usó para protegerse de una lluvia de kunais, ejemplificando aún más su inmensa durabilidad. Más impresionante aún, Gyutaro puede crear torrentes circulares de sangre afilada de largo alcance que pueden diezmar los alrededores con facilidad. Manipulación de la sangre. El arte demoníaco de Gyutaro le permitió manipular la sangre de su propio cuerpo de varias maneras. Se demostró que los generaba a partir de su guadaña de sangre o de heridas abiertas en su cuerpo, o liberaba sangre a voluntad de sus venas. Se dio a entender que Gyutaro no se queda sin sangre debido a sus habilidades regenerativas, dándole una fuente de sangre virtualmente infinita para alimentar sus técnicas. En combate, por lo general crea bombardeos de sangre solidificada en forma de hoz tan afiladas como cuchillas, que pueden viajar a velocidades inmensamente rápidas para atacar a sus oponentes. Gyutaro era capaz de manipular libremente estos cortes de sangre a voluntad, alterando sus movimientos hasta que golpeaban a su oponente o darles la forma que le plazca. Además, sus hoces de sangre están cubiertas de veneno mortal. Hoces de sangre. Gyutaro lanza múltiples cuchillas en forma de hoz afiladas y duraderas de sangre solidificada balanceando sus guadañas. Arcos desenfrenados. Gyutaro crea una cúpula de cuchillas en forma de hoz de sangre solidificada a su alrededor que lo defienden de los ataques entrantes. Hoces de sangre rotatorias. El arte demoníaco más poderoso de Gyutaro libera ondas circulares de sangre solidificada afilada de su cuerpo. Esta técnica tiene un alcance masivo e incluso puede activarla cuando le cortan la cabeza. El nivel destructivo de la habilidad es tan alto que logró destruir gran parte del Distrito Rojo y de no haber sido por Nezuko, habría matado a todos los protagonistas. Sin duda Gyutaro nos dejó una de las mejores peleas y animaciones hasta el momento, en su pelea contra Uzui y Tanjiro, en donde supo relucir de forma completa sus habilidades, su grotesca personalidad y cómo su pasado puede tocarte el corazón, siendo junto a su hermana, los demonios con uno de los pasados más trágicos. Gyutaro es claramente uno de los personajes con un mayor resentimiento como demonio, reflejo de las injusticias que vivió día a día como humano. Pese a esto, es un demonio de pies a cabeza y siendo el mayor impulso hacia
a Tanjiro, siendo quien hizo relucir sus habilidades y le permitió a Tanjiro despertar su marca de cazador. Gyutaro, sin duda la Luna Superior 6 más digna del anime y un gran personaje. Ahora, como siempre, les dejaré con la opinión de mi hermano Kevin, quien nos dará su opinión de la Luna Superior 6. Gyutaro es un demonio con un gran talento y capacidad para el combate directo, aun si lo superan en número tal como se vio en la serie. Demostró que puede arreglárselas con o sin la ayuda de Daki. Lamentablemente, Gyutaro ha sufrido una vida muy miserable y difícil debido a su enfermedad, el desprecio y encontrar a su hermana casi calcinada viva. Debido a esta experiencia, pasó gran parte de su vida lleno de odio hacia aquellos por la vida que les había tocado vivir. Pero a pesar de su negatividad y arrogancia, siempre conservó el amor y cariño de su hermana Ume, aun si debía cometer más pecados con tal de mantenerla a salvo. Hola gente, aquí su servidor Sako Yugon. En el video anterior fue Kevin quien dio la voz de despedida, pero en este video me pareció correcto ser yo quien lo hice. Le quería dar las gracias a todos los suscriptores que siguen fielmente nuestros videos, aun si somos un canal que no tiene un contenido fijo. En especial el video relacionado al anime y las lunas superiores, que son el contenido que más me gusta hacer con mi hermano Kevin. Que como siempre podrán encontrar sus redes sociales en la descripción, su YouTube, su Twitter, su DeviantArt, para que vayan a darle un gran apoyo, porque de no ser por él, este tipo de videos no tendrían la hermosa edición que tienen. Hermano, si ves esto, no olvides lo mucho que aprecio que siempre me ayudes en estos videos y que siempre voy a estar aquí para apoyarte. En fin, les mando un fuerte abrazo, les mando muchas gracias a todos y que la hayan pasado súper bien en estas fechas. Y muchas gracias, gente. Les ha hablado su servidor. Cuídense, gente.